y los muros fueron completados. Esa es la afirmación que vimos cerrando el capítulo 6. El propósito por el cual Nehemías llegó a Jerusalén se había alcanzado. De una manera milagrosa, un proyecto que hubiera tomado años se completó en apenas 2 meses. Cuando ustedes y yo leemos el libro de Esdras, es el relato de un gran avivamiento espiritual. Porque las cosas que pasaron no se pueden explicar en términos humanos fuera de la acción milagrosa de Dios. Todo empezó con aquel reporte donde le dijeron a Esdras que estaba de copero en la corte del emperador. Los habitantes de Jerusalén están muy mal, en gran desgracia y en gran afrenta. Y allí comenzó todo. Para que venga un avivamiento, para que Dios pueda hacer una obra gigantesca como la que hizo en aquellos días, siempre es necesario un líder que encienda la chispa, y Nehemías fue esa persona. Y ustedes recordarán que tomó 4 meses en oración para ir a hablar al rey, y esas oraciones de Nehemías abrieron las puertas para que Dios hiciera todo lo que hemos leído y todo lo que falta estudiar. Fue gigantesco este proyecto. Ahora, los muros se finalizaron en medio de grandes conflictos, como estudiamos juntos. Ahora quiere decir que ya la tarea está completada, que el pueblo que un día estuvo en gran afrenta y en gran distrés, como diríamos acá, ¿estaba ya libres? La respuesta es no. Si ustedes leen el libro de Malaquías, que se escribió en este tiempo, se van a dar cuenta del estado espiritual de la nación, incluyendo los sacerdotes. Pero Nehemías llegó y con él llegó el avivamiento. Ahora Nehemías tenía que hacer un cambio de rol, tenía que cambiar de constructor a reformador espiritual, tenía que cambiar de constructor a pastor de ovejas, espiritualmente hablando. Es por eso que al hablar de que mi tema esta mañana es 3 condiciones para un avivamiento, la pregunta que usted me va a hacer, estoy seguro, es: pastor, ¿y qué es un avivamiento? Bueno, acá le pongo una definición que escribí para que usted más o menos la agarre. Vamos a ver, ¿cómo dice? Es una visitación soberana del Espíritu de Dios sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre una nación o un grupo de naciones, buscando devolver vida, brillo y poder a la vida espiritual de su pueblo que se encuentra moribunda. Marque eso. La nación de Israel, cuesta creer, habían retornado a la tierra para restaurar lo que habían perdido y ahora estaban medios muertos en estado de coma. Es por eso que Dios, de tanto en tanto, tiene que enviar un avivamiento. ¿De dónde viene este término avivamiento? Bueno, ustedes lo saben, del mundo de la cocina. En el día de hoy, ustedes y yo que cocinamos con estufas, como dicen acá, eléctricas o a gas, no entendemos. Pero hasta hace un poco más de 100 años, cuando la raza humana cocinaba, ¿con qué cocinaba? Con leña. Y muchas veces abajo de un horno de ladrillo ponían la leña y ahí se prendía el fuego, o para hacer un asadito argentino, y ustedes saben muy bien. Ustedes prenden la leña y a medida que se va consumiendo, las cenizas van tapando el fuego. Y a menos que uno le pegue una sacudada que lo reavive, que lo avive, se va a apagar todo. Y tristemente, en las cosas de la religión, aunque el cristianismo no es religión, este mismo principio tiene rigor. Si de tanto en tanto Dios no hace algo y nosotros hacemos algo junto con Él, es muy probable que todo lo que hoy puede ser un fuego que quema, termine en cenizas. Es por eso que, segunda gran pregunta, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Y miren, porque hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica y es que todo tiende a decaer. Decaen nuestros cuerpos, decae todo con el paso del tiempo.
Hoy construyo una casa hermosa, la abandono, dentro de 100 años van a ver lo que es esa casa. Es una guarida de murciélagos, es algo terrorífico. Hoy limpio un terreno, lo dejo hermoso, déjenlo sin cuidar por 1 año y van a ver lo que pasa. Por eso, en la próxima transparencia les muestro el fundamento bíblico de lo que es un avivamiento. Cuando Pablo le dice a Timoteo que estaba pasando un momento de decaimiento espiritual, por esta razón te vuelvo a recordar que, ¿cómo dice? Avives, de aquí viene el avivamiento, de este término, que reavives, que vuelvas a reencender el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. La iglesia siempre necesita un nuevo avivamiento. Vamos avanzando de poder en poder y damos gracias al Señor por esos tiempos de visitación, cuando Él hace cosas que nos deleitan, nos llenan de alegría, la gente se salva, los matrimonios se sanan, es tremendo. Pero llega un momento que el Señor, y lo hace Él también en parte, nos quita las bendiciones para saber si estamos dispuestos a confiar en Él. Si vamos a caminar por la fe, aunque no haya manifestaciones visibles. Y creo que el 90% de los cristianos, cuando le pasa eso, se bajan de la carreta. Bueno, eso es triste. El Señor, de tanto en tanto, para que no nos pongamos arrogantes, nos dice, te voy a quitar las bendiciones, a ver si estás dispuesto a seguirme, aunque no te bendiga. Pastor, no nos hable de esos temas, que me bajo, ¿eh? Sí, ya sé, mis hermanos. Es por eso que de tanto en tanto el Señor tiene que reavivar la obra. Era necesaria en los tiempos de Nehemías, es necesaria en el día de hoy. Años atrás, un pastor amigo puso en el frente de la iglesia, acá, como si fuera acá en comunidad, en la entrada del santuario, puso un cartel grandote ahí. ¿Esta iglesia va a tener un avivamiento o va a tener un funeral? Tenía razón, es así. O vamos de gloria en gloria, creciendo, o nos vamos apagando hasta que se desaparece todo. Es por eso que aquí, en este libro de Nehemías, encuentro 3 condiciones para un avivamiento. ¿Cuál es la primera de ellas? Pongamos la adoración en orden. Véanlo ustedes. Ese es el tema del capítulo 7. Márquelo bien. Yo no lo quise leer porque el factor tiempo siempre nos surge. Pero si usted lo lee, va a encontrar que una vez que los muros fueron establecidos, Nehemías tiene que empezar a ver lo que estaba pasando en el templo. Y encontró que en el templo había un desorden gigante. Marque bien lo que estoy diciendo. Avivamiento nunca comienza con los de afuera, siempre tiene que comenzar en la casa de Dios poniendo orden al caos que existe. ¿De qué estamos hablando? Si usted lee ese capítulo, va a decir, pero pastor, ¿qué capítulo? Pura piedra, ahí no hay petróleo. No, está lleno de petróleo. Nada más que las piedras no lo dejan ver al petróleo. Para ponérsela en un contexto para que me lo entienda. Imagínese, yo me voy al rabino de una sinagoga aquí al otro lado y le digo, Mr. Rabino, dígame una cosa, ustedes están orando para construir el nuevo templo, ¿no es cierto? Sí, señor, por supuesto. El templo ha sido destruido, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, correcto. Cuando los romanos quemaron el templo, en el lugar sagrado del templo estaban todos los libros con las genealogías de los sacerdotes. Y eso se destruyó todo. Ahora 2000 años más tarde, ustedes quieren empezar un templo. ¿Quiénes van a ser los sacerdotes? ¿De dónde los van a sacar? Porque la ley establece que pueden ser únicamente de la tribu de Leví. Y somos sacerdotes de la familia de Aarón. ¿De dónde los van a sacar, Mr. Rabino? ¿Qué nos diría el hombre? Eso es lo que estamos hablando en Nehemías 7. Ellos habían regresado del cautiverio. Y entonces Nehemías dice, a ver, traigan los registros. Y si ustedes leen, van a encontrar con que había personas que estaban en el sacerdocio que no pertenecían. Y les tuvieron que decir, hermano mío, lo siento mucho. Vos sos un buen judío, pero no podés ministrar en el templo. Para afuera te vas. ¿Doloroso? La lección que me deja a mí es
que Dios toma muy en serio la adoración a Él. Miren, se las recomiendo. Yo nunca me hago propaganda a mí mismo, pero en este caso dígame lo que quiera, va. El viernes espero que hayan visto el estudio de Apocalipsis y les recomiendo que vean el del próximo viernes y el del otro, cuando voy a estar tratando el caso de la destrucción de la Babilonia eclesiástica y la religiosa. La religiosa y la económica, perdón. Y allí demuestro la importancia que tiene la adoración a Dios, que la adoración no es cuestión de buenos sentimientos, sino de hacerla como Dios nos establece en su palabra. Y que no es cuestión de que, lo importante es adorar. No, señores. Hay mucha gente en el día de hoy, lo van a escuchar el próximo viernes. La iglesia está llena de gentes irracionales. ¿Qué quiero decir? No, pastor, no hable así, es ofensivo. Lo que quiero decir, damas y caballeros, es que hay mucha gente en la iglesia del día de hoy que piensa no con la cabeza, usando la razón que Dios nos dio, sino con el corazón. Y dice, ay, a mí me gusta esto, ay, esto otro es tan lindo. No puede ser, pastor, las cosas que usted no predica. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted nos saca de ese libro. Bueno, hermanos, lo siento mucho, eso es ser irracional. Ustedes y yo nos tenemos que guiar por este libro. Y lo que les quiero decir es que la palabra de Dios establece que la adoración del pueblo de Dios tiene que ser hecha de acuerdo a la Biblia. Ustedes y yo que hemos estado estudiando la vida del profeta Elías, lo hemos visto en las casas de paz. Para que Dios aceptara el holocausto, Elías tuvo que hacer lo que el Señor establecía en la ley. Usted va a decir, pastor, denos un ejemplo contemporáneo. Con mucho gusto. ¿Quieren que estemos acá hasta el día de Armagedón? Yo tengo para escribir una enciclopedia de aberraciones que he visto en mi vida. Le cuento una. Buenos Aires, Argentina. Llegaron a mi iglesia en Vancouver un par de hermanos ungidos, súper escogidos, que nos miraban a todos de arriba por la superioridad espiritual que tenían. Pobre de nosotros, los evangélicos. Estos eran de la raza aristocrática. Y nos contaban que ellos se juntaban a adorar. Y que los cultos duraban hasta 7 horas. Y que una vez por mes el pastor de la iglesia intercambiaba el púlpito con el sacerdote católico romano. Entonces, el pastor iba a la iglesia católica a liderar la alabanza y el sacerdote católico venía a la iglesia, no le quiero llamar protestante porque no eran cualquier cosa, a dirigir la alabanza. Y este muchacho me decía, en nuestra iglesia no se predica la palabra. Ah, con razón, se nota. Entonces, eso es fuego extraño. Eso es culto que Dios desprecia. No lo hacen de acuerdo a lo que Él nos estableció, sino que lo hacen de acuerdo a lo que yo pienso, acá mando yo. Y el viejo ese de arriba que me sirva a mí. Mis hermanos, mucho cuidado. La iglesia de hoy está llena de hombres y mujeres semejantes a Caín, que quieren manipular a Dios con sus ofrendas y sus ideas, y Dios repudia a esa gente y esa ofrenda. Tenga cuidado usted, que no lo engañen, porque el engaño está por todas partes. Por eso, Efesios dice, Dios ha colocado en la iglesia pastores para que no nos agarren los vientos de doctrinas que soplan, manejados por hombres que manejan con mucha astucia las artimañas del error. Primera condición para un avivamiento, que la adoración sea lo que Dios establece. Y alguien me va a decir, pero pastor, ¿y cuál es la adoración que Dios manda? Bueno, vengan conmigo a Nehemías, capítulo 8, y ahí van a tener una idea de lo que es algo que llevó a un despertar espiritual gigantesco en el pueblo. Y es que la palabra de Dios volvió a ocupar el lugar central que debe tener en nuestra vida como personas y en nuestra vida como iglesias y en nuestra vida como pueblo de Dios. Miren, muchos de ustedes no conocen la historia de la iglesia, pero vuelvan al estudio de Apocalipsis que ya les cité. El babilonianismo infiltró con sus falsas doctrinas la vida de la iglesia cristiana.
Y durante 1000 años se llama la edad oscura en la historia de la raza humana, porque fueron años de perversión y degeneración espiritual de toda la iglesia cristiana, no de un cierto grupo, de todos. Fue por eso que allá por el 1500 comenzaron a soplar los aires de reforma. Muchos hombres de Dios se levantaron para decir, esto es una prostitución total, basta, acabemos con esta farsa, esta hipocresía, esto es un comercio denigrante. Y se levantaron hombres como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, Menno Simons, muchos otros, que dijeron, volvamos a la Biblia. Y mis hermanos, la reforma evangélica fue un mover de retorno a la Biblia. Y cuando aquellos hombres volvieron a exaltar la Biblia, la palabra de Dios, Dios envió los vientos de avivamiento, que cambió la historia de las naciones que abrazaron la reforma. Y por eso en el día de hoy son las naciones líderes en el mundo. ¿Cuáles son? Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos como consecuencia más tarde. ¿Por qué Estados Unidos es distinto del Río Grande para abajo? Porque la Biblia lo hizo distinto. Y ahora, tristemente, todo lo que la Biblia le dio de grandeza ahora lo estamos perdiendo. Pero quiero decirles que si usted quiere tener un avivamiento, señor pastor, es hora que vuelva a la palabra de Dios y vea lo que encontramos en este relato de Nehemías 8. Allí lo tiene en la palabra, en la transparencia, perdón. Primera condición, restauremos la adoración al lugar que le corresponde de la manera que Dios aprueba. Segundo, restauremos la palabra de Dios al lugar de preeminencia que le corresponde. Nunca se olvide. ¿Qué queremos decir? Bueno, veamos el relato ahora. Lo primero que encuentro en este relato de lo que significa devolverle a la Biblia el lugar de preeminencia es que aquí encuentro un mover generado por el Espíritu Santo. Vamos a la próxima transparencia, chicos. Allí puse que es un movimiento espontáneo. Yo no sé qué pasó con Nehemías. Evidentemente comenzó a conocer a la gente que tenía alrededor y se encontró con que Esdras era un alma gemela, que tenían la misma pasión por la gloria de Dios. Y poco a poco se comenzó a encontrar con muchos sacerdotes y escribas excelentes que tenían el mismo llamado, la misma visión. Y evidentemente ahora que la casa ha sido puesta en orden, dijeron, muchachos, llamemos un día a toda la nación a que se congreguen en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y eso es exactamente lo que leemos. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. Allí está. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, evidentemente los sacerdotes, muchos vivían dentro de las murallas, otros vivían en los pueblos, en los alrededores. A todos fueron difundiendo tal día de reposo, todo el mundo, a la hora del amanecer tenemos que estar en la plaza de las aguas. Vaya lindo nombre para recordarnos la figura de lo que es la palabra de Dios, entre paréntesis. Dice, todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, niños, todos los que tengan capacidad para entender, santa convocatoria. Qué lindo. Allí comenzó todo. Y lo que me llama la atención, que este pueblo vino con una demanda. ¿Y cuál es? Le pidieron a Esdras que trajera la palabra de Dios. Vean ustedes, versículo 2. Y le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Ah, mis hermanos, claro. A veces pienso qué bienaventurados que somos nosotros y qué poco apreciamos los beneficios que tenemos. Este pueblo no tenía libros para leer la Biblia, no existían esas cosas. No tenían celulares, no. Si querían conocer la palabra de Dios tenían que ir al templo a que se la lean o a una sinagoga, o en este caso le piden a Esdras, Esdras, por favor, léenos la palabra de Dios. Y estoy convencido, a ver, ¿qué dice usted? ¿Qué le habrá leído Esdras? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Yo creo que debe haber sido el libro de Deuteronomio, que de los 5 libros de Moisés, Esdras escogió, porque si usted lee Deuteronomio, es el manual de la vida cristiana abundante del Antiguo Testamento. Es el equivalente de la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Y entonces yo encuentro con que
Estoy seguro que eso fue lo que tomó Esdras y comenzó a leer. Y yo le recomiendo, si usted quiere ver su vida cambiada, lea el libro de Deuteronomio. Se va a quedar asombrado de las cosas que Dios enseña allí. Ahora, cuidado, hay muchas cosas que han caducado luego de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Pero usted es inteligente, se va a dar cuenta cuáles son las cosas que ya no corren, como no mezcles semillas cuando siembres, cositas así. Pero si quieren vivir una vida de abundancia, el libro de la ley los va a guiar, el libro de Deuteronomio. Y en este caso, Esdras comenzó el trabajo. Tercero, lo que me llama la atención de este evento es que cuánto duró. Versículo 3. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. ¿Me pueden decir ustedes de qué se quejan cuando yo predico 50 minutos, che? Por favor. Oh, my. Esto fue un culto de pura palabra de Dios. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y allí está, en presencia de todos los que podían entender. Ahora, mis hermanos, uno dice, ¿cómo es esto posible? Hermanos, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva humana, es absolutamente imposible. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios cuando, de manera soberana, en respuesta a las oraciones de líderes con corazones en fuego, desciende en medio del pueblo y despierta nuestras almas para encontrar al Dios vivo. Y es por eso que ahora un culto de 6 horas, y vaya culto, pero vean más. Lo otro que encuentro es que es una obra de gracia de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Versículo 3. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, acá hay algo muy notable. Mis hermanos, acá hay una multitud. En un lugar donde puede haber habido muchas distracciones, pasaban los aviones, me está escuchando, ¿no? Y sin embargo la gente está con los ojos puestos en Esdras y en los levitas, y no se quieren perder una palabra. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto es el mover del Espíritu Santo. Esto no lo puede hacer ningún predicador. Miren, en el seminario de la semana pasada les expliqué que todo predicador debe ser un experto en el despegue del avión, en la introducción del sermón. Si el pastor no capta la atención en los primeros 30 segundos, mejor que se dedique a hacer castillos de arena en el mar, porque está perdiendo su tiempo. Pero aunque ustedes tengan al mejor orador, si Dios no hace su obra, todo termina en la nada. Porque en el conflicto espiritual que nos encontramos, a menos que Dios se mueva, todo lo nuestro termina en la nada. Vean ustedes, vamos a la transparencia, Paco. En el Nuevo Testamento hay una cita ahí que muchas veces no se conoce. Y es que cuando el Evangelio llegó a Europa, Pablo llegó a Filipos y no encontró ninguna sinagoga ni creyentes. Y el Espíritu le dijo, Pablo, anda con esas mujeres que van al río. Y Pablo siguió y con aquel grupo de mujeres comenzó a compartir el Evangelio y lean lo que dice la palabra de Dios. Entonces, escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Marque esa frase. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo estoy predicando, digamos en un domingo regular donde está toda la iglesia llena aquí de gente escuchando, el Señor en silencio está haciendo su obra. Ustedes y yo no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está pasando.
Pero si el Señor no hiciera esta obra de abrir nuestro corazón, no se salva nadie. Si el Señor no hace esa obra, nosotros estamos fritos. Eso lo va a encontrar en 1 de Jorge 4:3. Hermanos, esto a mí me enseña que yo como pastor tengo que hacer lo mejor que esté a mi alcance para traer un sermón bien preparado. Pero también le enseño a usted, señor y señora, que viene a la iglesia a sentarse con mentalidad de espectador de partido de fútbol, que usted también tiene que venir preparado y que tiene que venir con la actitud correcta a escuchar lo que Dios le quiere decir. Ustedes saben, predicar esta cámara es mucho más fácil que predicar a una audiencia de 500 personas. ¿Por qué? Bueno, ¿quieren que le diga cómo escucha cada uno de ustedes que son miembros de Comunidad de las Américas? Yo les puedo decir cómo escucha cada uno de ustedes. Me los conozco a todos, uno por uno. ¿Quieren que empiece? ¿Doy nombres? No, quédense piola, no lo voy a hacer. Pero mis hermanos, veo tantas personas que llegan con el rostro de un bulldog así. Y uno dice, el gozo del Señor se le filtró a este, se le escapó, se le chorreó por la válvula de seguridad. ¿Qué le pasó? Mis hermanos, nuestros rostros cuando comienza el sermón refleja la falta del Espíritu Santo en nuestras vidas. La amargura, la decepción, la depresión, el abatimiento se reflejan en los rostros, porque el rostro es el espejo del alma. Cuando venga la próxima vez, venga preparado. Venga con una actitud de gozo. Qué lindo cuando encuentro hermanos que tienen esa actitud, que lo mandan a uno el mensaje diciendo, pastor, ya tengo el plato y los cubiertos, sirva nomás, vamos. Esa gente hace diferencia. ¿Es usted uno de ellos? Debería, si tiene el Espíritu de Dios. Pero no es así, tristemente. Es por eso que necesitamos un avivamiento. Y es por eso que tenemos que orar. Señor, haz una obra de gracia en el corazón de todos los creyentes y de aquellos que no te conocen, porque si no la haces, nos perdemos todos. Esto no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Por lo tanto, en la iglesia del Señor no hay lugar ni para la arrogancia, ni para la prepotencia, ni para ninguna de todas las obras de la carne. En humildad tenemos que llegar. Si el Señor nos manda con las manos vacías, ustedes y yo nos vamos a donde estamos yendo. Cuidado, mis hermanos. Roguemos para que el Señor nos dé un espíritu atento a su voz. ¿Qué más nos dice? La centralidad de la palabra de Dios. Versículo 4 y la primera mitad del 5. Vean lo que dice. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para Helio. Bueno, se ve que acá hubo cierta preparación, Esdras abrió, voy a seguir. Junto a él, a su derecha, había un grupo de levitas. Al otro lado, Pedaías con otro grupo de levitas. Y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo porque él estaba más alto que todo el pueblo. ¿Por qué creen que puso el Espíritu Santo este versículo aquí? Bueno, usted si vino de la religión popular, señora, va a saber que la religión popular en Latinoamérica no tiene un púlpito como el que yo uso acá cuando estábamos en días habituales, o como este, pero ahí arriba. Tienen algo pegado al costado, allá arriba, que el sacerdote tiene que subir por una escalera, y está allá al costado. Lo que ocupa el centro es el altar ahí donde ofrecen ese culto que Dios no aprueba. Cuando la Reforma vino, basado en este párrafo, dijeron, volvamos a poner la Biblia en el centro. Y por eso la iglesia protestante tiene como único elemento este púlpito en el centro, para recordarnos que la palabra de Dios es el centro de nuestro culto. Hoy no lo tengo aquí porque desde que comenzó la pandemia hemos hecho estos cambios que estoy predicando desde aquí abajo. Pero ustedes saben muy bien que tenemos siempre una mesa con la Biblia abierta y una vela, para recordarnos que todo lo que hacemos está fundamentado en la Biblia y que si tenemos un mensaje para proclamar es para un cierto tiempo, porque la gracia de Dios todavía está viva. Pero mis hermanos, la Biblia, el púlpito, ocupa el lugar central.
Cuando yo llegué a Comunidad de las Américas, en la plataforma estaban todos los genios de la alabanza. Ocupaban toda la plataforma y el pastor predicaba de abajo. Y como yo soy un hombre muy sabio, que he escrito un libro sobre liderazgo y les enseño cómo introducir cambios sin cortarnos la garganta, aprendí en la vida que en los primeros 6 meses uno llega a una nueva organización y tiene que quedarse piola. Tiene que hacer preguntas y decir, che, ¿cómo funcionan acá? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Pero un día después de los 6 meses, llegué acá y dije, muchachos, se me corren todos, este púlpito va a estar acá arriba. Y desde ese día se quedó arriba para siempre. Porque la palabra de Dios debe ocupar el lugar central. Nehemías tenía un grupo de hombres santos dedicados a la palabra. Y tenía otro grupo de hombres al otro lado para recordarles que cuando la palabra de Dios se leía, lo más importante es la palabra, no los hombres, no los instrumentos, no los portadores. Este libro bendito que cuando ustedes y yo lo leemos al pueblo, produce un avivamiento espiritual. Qué interesante, ¿no? Pero además, vean a qué condujo. Versículo 5 y 6. Cuando Nehemías abre el libro, todo el pueblo se puso de pie. ¡Qué respeto, señores! ¡Qué hermosura! Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo alzando las manos respondió, amén, amén. Y luego se inclinaron y adoraron. Qué lindo. Vean ustedes, la palabra de Dios respetada, ocupada en el lugar central, y ahora la gente que cuando ven que el pastor va a comenzar a predicar, levantan los brazos y dicen, amén, vamos Señor, estamos listos, queremos alimento, amén, amén. Y se postran en adoración para recibir el mensaje. ¡Wow! 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 Hace falta que agregue algo más. Y luego sigue otra gran característica, y es que esa mañana hubo predicación expositiva. ¿Qué quiero decir? Versículos 7 y 8. Entonces los levitas, Jesúa, vean lo que dice. Explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. ¡Wow! Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que se entendiera la lectura. Vuelvo a 2 semanas atrás. ¿Qué les dije? Que la misión del pastor no es venir con ideas de filósofos, ni de historiadores, ni teorías químicas, ni... Nuestra misión es proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué significa proclamar la palabra de Dios? Que yo como pastor debo ser el guía que va hasta un lugar y encuentra el cofre de un tesoro precioso. Y entonces abro el cofre para que usted vea las riquezas que contiene. Esa es la tarea del preacher, del predicador. Darle a conocer al pueblo las riquezas inescrutables de Cristo, las riquezas que tiene la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo esta mañana? Les estoy abriendo el significado de lo que tiene la Biblia para que vuestras vidas sean enriquecidas como lo fueron los compatriotas de Nehemías, de aquella generación bienaventurada. Así es. Esa es la tarea. Hay gente que se va de aquí, de la ciudad, y después dicen, pastor, nunca más volví a encontrar una iglesia como comunidad. No, no la van a encontrar. Porque les aseguro que son pocos los pastores que conozco que hacen lo que yo hago. Yo soy un chef que sabe la carne que pone en la parrilla, señores. Yo no vengo con leche calentita, con un tecito calentito. Por eso yo voy por los libros de la Biblia y les voy diciendo, hermano, esto te enseña el Señor en Nehemías capítulo 8. Mirá la riqueza que tiene para tu vida y tu bendición. Sí, yo sé. Hay muchos predicadores que predican buenos temas cristianos. Pero si yo quiero hacer discípulos, yo tengo que enseñarle a usted a que lea la Biblia por su cuenta. ¿Cómo era el viejo dicho que decía? Si querés darle a alguien de comer, no le des un pescado, enseñale a pescar. ¿Se acuerda? Eso es lo que todo pastor debe hacer.
enseñarle a la gente con su predicación, modelar lo que el creyente debe aprender a hacer, que es aprender a leer la Biblia, a meditar en ella y a estudiarla por su cuenta. Eso fue lo que aquellos escribas hicieron. Empezaron a explicarle al pueblo lo que la ley decía. ¿Y cómo terminó todo esto? Dos cosas. Yo veo que la lectura de la ley, la explicación, la predicación de la Biblia, produjo un día de arrepentimiento. Versículo 9. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hay mucha gente que dice, ay, yo quiero un avivamiento. ¿Vos estás sabiendo lo que estás pidiendo? Mis hermanos, el Espíritu Santo desciende y convence de pecado, es que viene el quebrantamiento y entonces sí, cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, estoy mal, las bendiciones comienzan a llover de los cielos, no antes. Ahora este pueblo, que era el pueblo del gran privilegio, el pueblo hebreo, el pueblo que tenía la Biblia pero no la conocía, se arrepiente. Empiezan a ver los cambios para bien y la restauración y llega el avivamiento. Al punto tal que lo último que encontramos es que el día que comenzó con lágrimas terminó con gran fiesta y gran gozo. Versículos 10 al 12. Llegó un momento que Esdras y le tuvieron que decir, bueno, paren. Ya está bien. Ya lloraron suficiente. Bueno, ahora llegó la hora del lunch, vamos todos a la casa y vamos a comer un rico banquete y vamos a invitar a los vecinos, vamos a bendecir a todos. Este párrafo, ustedes no saben la importancia que ha tenido en nuestro ministerio aquí en Comunidad de las Américas. Posiblemente nunca se dieron cuenta de dónde saca el pastor Jorge las ideas que tiene. Este párrafo ha sido fundamental en mi vida. Hace años atrás, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hicimos una semana de ayuno de martes a viernes. Y esta iglesia tiene gente que vale oro, Y muchos hermanos trabajaban y sin embargo practicaron el ayuno. Pero cuando terminamos el ayuno dijimos, vamos a hacer una gran hamburguesada, le hicimos ahí afuera en la plaza. Y qué noche de alegría y qué noche de gozo. Porque hay momentos que la iglesia tiene que llorar, arrepentirse y pedir perdón. Y cuando Dios ha contestado, es hora de gozarnos y regocijarnos y alegrarnos en la presencia de Dios. En estos días de pandemia hay muchos que andan muy abatidos. El problema es real. Pero les digo a todos, cuidado hermanos, que el diablo no nos robe el gozo de la salvación. Tenemos que orar, pero también tenemos que predicar a Cristo. Es lo mejor que podemos hacer en estos días. Por lo tanto, si verdaderamente el gozo del Señor es mi fortaleza, yo le puedo decir adiós al temor. Y aunque en estos días muchos hermanos amados han sido tomados por el COVID, quiero decir que eso no es falta de fe o porque hay pecado. El Señor sabe. Ayer despedimos a Héctor y ¿por qué el Señor lo llamó? Solamente el Señor sabe. ¿Quién es alguien para decir por esto? El Señor. Pero mientras respetamos la soberanía de Dios y que Él hace decisiones y las respetamos, ustedes y yo con todo podemos avanzar por la vida diciendo, el buen pastor delante nuestro y vamos a la victoria. Por eso, la tercera condición para un avivamiento es obediencia radical. ¿Qué quiero decir? Bueno, vean ustedes los versículos del capítulo. Terminó aquel gran día y el día siguiente se juntaron y los líderes religiosos dijeron, Nehemías, ¡qué horror! Estamos recontra mal. Entonces ustedes y yo leemos que se dieron cuenta que no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, que era uno de los grandes acontecimientos que Dios había establecido para su pueblo, que se tenía que respetar todos los meses de octubre. Y usted leyó lo que dice la Biblia. Dice que desde los días de Josué no se había hecho
fiesta de los tabernáculos. Pero usted sabe lo que estamos hablando. Para darles una idea, número redondo, Josué vivió en el año 1400 antes de Cristo y ahora estamos en época de Nehemías en el 400 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó? 1000 años. Usted me va a decir, pero en 1000 años nadie se dio cuenta del asunto. No, así es el corazón humano. Así es el corazón humano, nadie pescó. Y me llama la atención porque hubo reyes piadosos como David. ¿Cómo David no se dio cuenta? ¿Cómo Salomón no se dio cuenta? No sé. 1000 años sin celebrar la fiesta. Y entonces, esta generación, advertida por la palabra, dice Moisés, vamos, Nehemías, vamos. Y ustedes leen lo que pasó. En los techos de las casas, en las plazas, en el templo, hicieron los tabernáculos, las enramadas, y celebraron aquella fiesta, y se acercaron un paso más al centro de la voluntad de Dios. Y el avivamiento con su bendición comenzó a restaurar el poder, el brillo que tiene que tener la vida de Dios en el alma de sus hijos cuando estaba casi moribunda. Eso es un avivamiento. Dios descendiendo con gloria y poder para restaurar lo que se está apagando. Desde hace varios meses les he estado diciendo, oremos por el avivamiento en mi propia vida. Va a llegar en la medida que yo vuelva a las Escrituras y las haga el centro del alimento para mi alma. Oremos por el avivamiento en la iglesia. Va a llegar el avivamiento poderoso cuando la palabra de Dios siga corriendo y adoremos al Señor en consecuencia, en espíritu y en verdad. Va a llegar el avivamiento a nuestra nación. De la misma manera que en los tiempos de las reformas, las masas volvieron a la Biblia y allí comenzó la reforma. Hoy también el Señor lo puede hacer. Pero necesitamos volver a la Biblia. Allí es donde Dios comienza la obra. ¿Estás interesado en vivir un avivamiento? ¿Estás interesado en vivir días de gozo, de alegría, viendo que el reino de Dios explota y las almas se salvan por docenas y millares? ¿Estás deseoso de ver esos días? Aquel amigo que escribió, esta iglesia tendrá un funeral o tendrá un avivamiento. Yo espero un avivamiento y ustedes, yo sé que esta mañana hay muchos de ustedes que están diciendo, amén, amén, pastor, estamos juntos, sigamos. Gracias, queridos. Adelante vamos. Y ustedes que tal vez están despertando, vengan, apóyennos. Vuestras oraciones van. Hagamos la obra de Dios. Vamos, levantémonos, edifiquemos, dijeron aquellos contemporáneos de Nehemías, y qué historia que dejaron para nuestra bendición. 3 condiciones para recibir un avivamiento. Restauremos la adoración donde le corresponde, restauremos la Biblia al centro y obedezcamos al Señor en todos los detalles que Él nos manda para que ustedes y yo recibamos todas sus bendiciones. Esa es tu porción, mi decisión. El Señor nos bendiga a todos en este día. Vamos a orar.